No, yo creo que no soy ni la de ayer, ni siquiera. O sea, creo que al final estamos evolucionando constantemente y que vamos cambiando y con ello va todo de la mano, ¿no? La evolución musical, la evolución personal, primero la personal, de ahí la musical y de ahí también la imagen, los temas, la producción, el cómo lo llevas al escenario, creo que va todo ligado. Y en este punto creo que estoy en un punto más fiel a lo que soy hoy. En su momento no era tan fiel a lo que era aquel día, es como estaba más a medio camino, intentaba ser muchas veces algo que no era y cumplir expectativas, siempre las queremos cumplir porque al final los artistas todo lo que haces lo haces para el público, entonces obviamente no es tu propia expectativa la que quieres cumplir sino la de la gente, ¿no? Pero ahora estoy un poco más lejos del resultado, estoy más desapegada del resultado y más en el camino y en disfrutar de oportunidades como ha sido Eurovisión o como es hoy, ahora mismo estar aquí contigo. Cuidado con los deseos, cuidado con lo que deseas, sí. Mira, esto es muy gráfico, pero hubo un día, en todo este año, todo este proceso de Eurovisión, que estando con mi familia, vi que no paraban de preguntarme sobre Bahrein. Y Bárbara había desaparecido, ¿no? Con mi propia familia. Y me asusté muchísimo. Entonces llegó un momento en el que, hablando con mi hermana, muy desesperada, yo diciendo, esto es lo que deseaba, pero quizá no es lo que quiero ahora, ¿no? Me decía, pero ¿cómo puedes decir eso si es lo que has querido siempre? Y es lo que has buscado. Le digo, ya, nunca sabes lo que buscas hasta que lo encuentras. Cuando lo encuentras es cuando realmente te das cuenta de si estabas en el buen deseo, en la buena búsqueda, o te habías equivocado. Y quizá, y todavía lo pienso, muchos días que lo pienso, 3 días a la semana de media, el decir, pues a lo mejor el foco no es lo que a mí más feliz me hace. A lo mejor me hace más feliz. Me gusta mucho y lo disfruto mucho cuando estoy en el escenario, pero es verdad que la presión que conlleva y un poco ese estar perfecto siempre, ¿no? Que nos impone un poco la sociedad y nosotros mismos, los artistas, y las mujeres más, no sé, si lo que hace es anularme un poco en otro progreso personal que me parece más importante. Por lo tanto, hay veces que digo, bueno, esto es lo que deseaba hasta que lo he conocido más de cerca. Por un lado, me gusta todavía más, porque tienes ese reconocimiento que no tenía antes, y por otro lado, me produce más rechazo también, en algunos momentos, porque digo, bueno, es que se come un poco a mi persona, y eso no me gusta mucho. Pues mira, yo creo que para empezar, ha sido la ventana que ha hecho que la gente sepa, en mi caso, cada uno tenemos nuestra carrera, ¿no? Pero que la gente sepa que yo no acabo de aparecer, que no nací ayer y que no, en la música no empecé ayer, sino que yo era invisible existiendo, pero para la gente no existía, ¿no? Entonces, esa ventana me la dio Eurovisión. ¿Cómo alargar eso sin anclarte en Eurovisión? Porque es verdad que te pueden dejar ahí por el resto de los días, ¿no? Generando más contenido, mejorando, evolucionando, desarrollándote en tu carrera profesional y personal, aprovechando. Yo aproveché el tirón desde el minuto 1, porque me hice toda la gira previa, o sea, no dije que no a nada, fui a todos los países, a todas las pre-parties, a todo lo que hacía falta. 1, porque lo disfrutaba muchísimo. 2, porque a pesar del cansancio era lo que me tocaba, es trabajo. Al final la gente se piensa muchas veces que ser artista es como, bueno, pues es un aficionado, y en realidad te levantas a las 12, pues eres un rockstar, ¿no? Y de rockstar ahora ya nos queda poco a los artistas. Trabajas como el que más y como el resto del mundo en su trabajo. Entonces aproveché desde ese momento. Y luego, una vez pasado Eurovisión, es verdad que intento que la gente descubra de mí todo lo demás, como compositora, no solo para mí, para otros proyectos, que en mi caso también tengo esa faceta, y ofreciendo, como ahora, cosas nuevas, para mi criterio mejores que lo anterior, y intentando tener un control de calidad siempre superior, que no parezca que como ya has llegado aquí en un momento dado, que es que pasado mañana vuelves a bajar así, a la voz de ella, sabiendo eso, o sea, teniendo los pies en el suelo y diciendo, vale, he subido en un momento, he tenido un punto de inflexión, un pico, pero eso ya ha pasado y ahora tengo que volver a subir. Pues para volver a subir necesito dar contenido con calidad. Es importantísimo que el control de calidad que tenga uno mismo sea alto. Pues ahora tengo un montón de temas ya para el siguiente disco,
pero creo que hoy en día, como se consume de manera diferente y la gente prefiere que les dejes un poco con la miel en los labios, porque al final la gente consume canciones, no tanto un álbum entero, ¿no? Ya si ya son muy fans de 4 o 5 temas del álbum, ya entonces se compran el álbum físico o digital, pero en su totalidad. Entonces yo ahora estoy dosificando, acabo de sacar el nuevo single de I Don't Need to Be You, y lo que quiero es dentro de 2 o 3 meses sacar el siguiente, y un poquito más adelante ya, aunque tenga ya los temas, dar tiempo para dosificar, para que la gente quiera más, que es importante, ya de cara al otoño sacar el álbum entero. Yo creo que al final, yo siempre he dicho que la música la hacemos, además nos pasa mucho a los artistas, que creamos un vínculo, sobre todo los que componemos, ¿no? Creamos un vínculo con las canciones muchas veces que es fácil, o sea, es difícil de romper y de apartar cuando necesitas tener ese control de calidad. Muchas veces es que tengo un apego a esta canción por una frase, por el título, porque la escribí un día que estaba triste, cortándome las venas y necesitaba terapia. Por lo que sea, que es importante tener a gente a tu lado, de tu equipo, veas un productor como Rubén Villanueva en mi caso, que lo vea de manera fría y que diga, mira, la música la hacemos para la gente, no para ti, no para terapia propia, porque para eso hago las canciones todos los días y todos serían hits para mí, pero la realidad es que yo lo que quiero es poder, como todo el mundo, vivir de lo que hago, ¿no? Y poder desarrollarme. Y en este caso solo puedo seguir adelante si a la gente le gusta lo que hago. Eso no quiere decir que yo vaya a perder mi esencia, ni lo que a mí me gusta hacer, ni mis influencias musicales, ni mi marca, pero sí tengo que afianzarla, sí tengo que escuchar a la gente, porque es quien va a consumir. Y yo hago música para acompañar, siempre lo he dicho. Yo empecé con la música porque me acompañaba cuando me sentía sola, luego empezó a ser terapia, ya de autoayuda, y pasó ahora ha pasado, a ser para mí el hilo conductor o la comunicación con el mundo, y a través del cual yo quiero que la gente se sienta acompañada también por mí, ¿no? Como yo me he sentido por un montón de artistas, véase Michael Jackson, que hemos estado hablando de él ahora mismo, o un montón de gente, ¿no? Entonces, como yo lo que quiero es acompañar a esa gente y que me tengan en la banda sonora de su vida, es importantísimo escuchar a todos, importantísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que con este tema, por ejemplo, que no deja de tener esa identidad mía de energía, de fuerza, de también la parte del baile, ¿no? Un baile, como digo yo, que mi manera de bailar es un poco diferente a cómo suelen bailar las chicas. Simplemente porque normalmente no, las chicas son más de movimientos más sexys, más tal, que tal, yo también los hago si me apetece, pero que es verdad que entre los pies, las manos, tal, sigue manteniendo un hilo conductor en cuanto a eso, sigue manteniendo esa energía, sigue manteniendo el reflexionar. A mí me gusta, o intento, no siempre porque si no sería demasiada reflexión, demasiado profunda, ya está bien, pero me gusta que tenga un trasfondo que también la gente pueda asociar conmigo, ¿no? Y con ciertas cosas en las que intento comprometerme a nivel personal y llevarlas a la música. Entonces, teniendo ese hilo conductor, creo que en realidad no se parece mucho lo que acabo de hacer con Say Yay. Luego, por lo tanto, yo he seguido mi evolución como yo he considerado, porque también creo que la música va a una velocidad ahora mismo y los sonidos y todo va rapidísimo. Entonces, yo no escucho la misma música hoy que escuchaba hace 10 años, que a lo mejor estaba todo el día escuchando Michael Jackson y Tina Turner y Anastasia y Pink, y ahora escucho Justin Bieber, Zara Larsson, o sea, escucho otras cosas, ¿no? Dua Lipa, no sé. Entonces, Sia, es que si no digo así, ya peco. Entonces, creo que al final yo no puedo dejar de tener esa evolución, por mucho que la gente espere lo de ayer, porque entonces dejaría de ser yo, pero creo que si tiene calidad y es mejor, pasa lo que ha pasado con I Don't Need to Be You, que la gente me dice, ¿por qué no presentaste esta canción a Eurovisión? Yo tenía mucho miedo de sacar este nuevo single, porque al final lo que dices tú, dices, ella ha tenido la exposición de Eurovisión, Adele tiene 11 millones en Spotify, que es una barbaridad. Yo venía de tener, yo qué sé, 2.000 reproducciones en Spotify, de repente 11 millones de una canción, es una locura para mí, ¿no? Y es verdad que me daba miedo, y más habiendo pasado tanto tiempo y habiendo bajado el pico, el punto de inflexión ya es otro, pero ha gustado más. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque creo que hemos sabido escuchar, o yo he sabido escuchar a gente externa a mí, con un criterio musical actual de ahora, y que me ha sabido decir, pues este tema están bien, pero este desde luego es el más actual, el más contemporáneo, el más, dentro de Ser Tú, es el que más va a afianzar la marca y con el que puedes volver a ese pico, ¿no?
o cerca de ese pico otra vez. Por lo tanto, no me preocupa porque creo que no debo siempre cumplir con la expectativa de lo que la gente escuchó de mí ayer, por mucho que les haya gustado, porque creo que la gente también es inteligente y que si lo que sacas es mejor que lo anterior, lo saben ver. Bueno, no te creas, yo tengo mucho carácter, pero luego me hago muy pequeñita en lo personal. O sea, tengo mucho carácter en ciertas cosas que tengo muy claras, sobre todo tengo muy claro lo que no quiero, por lo que no quiero pasar, pero luego soy muy tímida y en mis relaciones personales me hago muy pequeñita, muy fácil. O sea, me comen muy rápido, no te creas. Pero luego a nivel profesional es verdad que con los años también he estado antes de Eurovisión 15 años, 16, siendo artista independiente, ahora vuelvo a serlo y es verdad que, pues que al final he pasado por todos los noes posibles, por 1000 puertas que se me han cerrado, por otras que se me han abierto, menos, pero una muy grande como Eurovisión. Entonces, en el tema profesional lo tengo más claro y tengo muy claro también que para mí es prioritaria mi persona a mi personaje. Entonces, eso también a la hora de pasar por ciertos aros en el tema profesional, no estoy dispuesta. Si van a hacer que yo como persona me vaya a la cama y no pueda dormir, por ejemplo. Intento que sea así. Es verdad que hay veces, lo que te digo, que sin querer Bahrein se impone a Bárbara un poco, ¿no? Pero lo mismo, creo que es muy importante en este mundo, en el mundo de la música, sobre todo porque el tema del ego y el de repente todo el mundo diciéndote lo maravillosa que eres y de repente al día siguiente diciéndote lo mal que has hecho todo, ¿no? Porque lo decíamos, ¿no? El juicio gratuito constante y anónimo además, que ahora las redes te permiten ser anónimo y decir lo que te dé la gana sin ningún tipo de consecuencia. Es verdad que a veces se me olvida un poco Bárbara, pero es muy importante en este mundo tener a gente, a personas, no profesionales solo, personas a tu alrededor que te recuerden quién eres y más que te recuerden, que el hecho de estar con ellos te lleve a Bárbara otra vez. Y intento que esa gente, saber quiénes son y tener claro que son ellos, que son 5 y son esos 5. O sea, mi familia, mi pareja y 2 amigos y decir, sé que con ellos nunca voy a perder quién soy. La novela empieza hablando de que ha muerto la mujer del ministro de Defensa y al mismo tiempo está a punto de firmarse una ley que cambiaría el esquema de las relaciones que tiene el Estado, en concreto el Ejército, con las empresas de seguridad privada. Todo tiene una relación, pero no está todavía muy clara cuál es, y ahí es donde entra Irene Rojo, que es la protagonista de la novela, que de alguna manera es la que lleva más tiempo investigando a esta empresa, que es una empresa que no solo provee armas, sino que provee tecnología, y que está claro que tiene varios secretos que ocultar, junto con los secretos que ocultan otros miembros del gobierno. Sí, es acción desde el principio, la idea era esa. La idea era esa, pero un poco está motivado porque todo tiene que ocurrir en una semana y entonces de alguna manera se precipitan los acontecimientos. El título viene un poco por ahí, es decir, al final, sin entrar mucho en filosofías, todo el asunto de los motivos para matar vienen de eso, ¿no? De que ya matar a una persona es como la ejecución máxima de poder y en muchos casos no es la última opción, sino que hay muchas situaciones en las que personas que pueden matar deciden matar porque es la solución más rápida. Y de alguna manera eso determina esa capacidad, ese poder que tienen. A mí es verdad que es una cosa que me llama mucho la atención porque yo creo que en realidad siempre se habla del poder económico como el máximo poder que podemos tener, pero yo creo que no es verdad. Yo creo que cuando ya tienes todo el dinero del mundo, si sigues, es porque lo que quieres es tener poder. Ese es el verdadero eje que lo mueve todo. Es que ahí estaba un poco el juego con el lector, porque esta persona que tiene que ocultar la muerte es un político, ¿no? Entonces yo quería un poco poner ahí la semilla, porque todos tenemos esa imagen de los políticos de persona de la que de verdad, en realidad nunca nos terminamos de fiar, porque yo creo que todos somos capaces de colocarnos ahí arriba y pensar, ¿de verdad esta persona que está ahí, que tiene todo este poder, va a pensar en todos los que están debajo? ¿O va siempre a supeditar a los demás a sus necesidades? Y entonces ese personaje, esa dualidad que tiene,
me parecía interesante desde el principio. Y no puedo desvelar qué ocurre en la novela porque es un político atípico, pero es verdad que era una cosa que yo quería plantear, ¿no? Que el lector también se lo plantee porque le llame la atención, que un político de verdad esté planteándose ser tan fiel a la nación, tan fiel a unos ideales, porque es algo que ya no está tan de moda, por así decirlo. Yo creo que es algo en lo que nos han tenido que educar, y a mí también me han tenido que educar. Es decir, eso gracias a novelas recientes y al cine, pues hemos empezado a oír palabras como pueblos de España sin que nos suene raro. Y en realidad no deja de ser paradójico porque yo creo que hay pocos países con tanto thriller político como el que tenemos aquí. O sea, aquí tenemos todo tipo de corruptelas posibles. Entonces me apetecía traerlo a España un poco porque el telón de fondo era fácil. Es muy fácil inventarte aquí una corrupción y que resulte creíble, porque desde que se ha publicado el libro, de hecho, han pasado muchas más cosas de las que habían pasado cuando yo lo escribí, y tienes muchos niveles de thriller. El libro, en realidad, aunque tiene una parte de thriller político, digamos que hay muchos niveles de suspense, y hay una parte que es un suspense más de la calle, más de a pie de personas que se tienen odio y que se desean matar entre ellas, y es algo que en nuestra sociedad también ocurre. No tenemos que irnos a ningún otro país para encontrarlo. Yo creo que lo que te da el teatro es el interés por entrar en un personaje. O sea, ya no se trata de entender al personaje, es que tienes que ser el personaje. Cuando estás escribiendo sobre un personaje, tienes que comprenderle a él más que al resto de los personajes de la novela. Y tienes que entender que lo que le ocurre es porque tiene esas necesidades, y lo último que importa es que otras personas la vayan a entender o no. Sencillamente esa persona es así porque eso es lo que le mueve. Entonces, a raíz de eso, digamos que es mucho más bonito meterte en todos los personajes de una novela, saltar de uno a otro, ver qué cosas son parecidas, ver por qué estos motivos para matar en un personaje son una cosa y en otro son otra. Eso yo creo que es lo que te da el teatro, lo que te une desde el teatro hacia la escritura. De alguna manera sí, lo que pasa es que yo creo que la posición de director en teatro y en cine siempre tiene una distancia, es inevitable, y cuando me ha tocado dirigir teatro es algo que echas de menos, porque tú notas que estás sentado, estás relajado y un actor no está así, y no terminas nunca de conectar con él, tienes un poco que plantearle cosas, pero es él el que va a hacer el ejercicio. Y aquí como escritor el ejercicio también lo tienes que hacer tú, también te tienes que cansar con el personaje, tienes que entender por qué hoy no puede hacer esto, y al día siguiente sí, porque hay cosas que de verdad le despiertan y otras no le despiertan. Entonces, bueno, sí que sigues siendo director porque sigues estando sentado escribiendo, pero tienes que hacer un pequeño esfuerzo para entender todo esto. Ojalá pudiera hacer más cosas, ¿no? Pero yo creo que por suerte en la sociedad en la que vivimos te pasan muchas cosas por delante y quieres probarlas todas, ¿no? Quieres, pues hoy hacer esto, mañana lo otro, dentro de un tiempo a ver si tengo un hueco para aprender a hacer otra cosa. Entonces sí, yo en ese sentido sí que soy bastante... Me gusta probar muchas cosas y hay muchas que me terminan enganchando de verdad. Hombre, ojalá alguien quiera hacer una película con esto, yo estaría encantado de colaborar. Lo siguiente en lo que estoy trabajando es otra novela y es de suspense. Me quedo en este género porque tuve otra idea que no tiene una violencia tan marcada, digamos, pero sí que se enmarca en el suspense. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe en Couceiro imos facer unha viaxe no tempo, imos comezar dende o pasado, máis misterioso, máis incluso de deuses, unha serie de monstros, e imos chegar ao máis pop. Sí, pero mira, se sacas o último, os outros dous teñen bastante ca nosa... Bastante relación con nós, por decirlo de algún xeito. Veña, comezamos co monstro. Pois o monstro de Ile, que está escrito por Jorge Emilio Bóveda, é unha das novas publicacións da Editorial Galaxia na colección Costo Oeste, que é unha colección juvenil. Sí. Bueno, pois aquí era o que che decía, que ten algo que ver, eu creo que ca noso... Como diría, que a historia do noso pobo, como pode dicir, ca nosa idiosincrasia,
porque fala o sobrenatural, meigas, demos, feitizos e inquisición, cando conviven pois ca normalidade. É a historia de tres mulleres. A historia de tres mulleres. Que aparte, bueno, a definición xa é terrible. Esta é a historia de tres mulleres as que a historia e a ignorancia van pasar por enriba esnaquizándoas. Case non hai unha esperanza na historia. E é un momento, unha época na que a fe e a ciencia chocan. Temores e envexas, malfalares, maldicires, odios. Chamou a atención o índice. A min chamou a atención, antes que esta frase, nenos que veñen e non deberían vir. Sí, pero si despois de decir que falamos do sobrenatural, de meigas, feitizos e todo eso, xa te podes imaginar. Pero a mí o que me chama a atención é o índice, porque os capítulos van xa moi primeira experiencia, quinta experiencia, oitavo acontecer, sétimo suceso, pois así temos até 30. Bueno, é que se temos en conta como comeza o libro, as primeiras palabras deste libro di: unha fiestra do Pazo derribada pechouse con estrondo. Era día de atafegante calor e o aire sen movimento ningún non era quen de mover unha palla. Xa empeza así un pouco... Empeza xa con moito misterio. Pois, Jorge Emilio Bóveda, que se define basicamente como lector, escritor, mestre de inglés no ensino público e cinéfilo, pois debuta na Editorial Galaxia con este libro para adolescentes de aí para diante, que se chama O monstro de Ile, de Jorge Emilio Bóveda. E agora chega unha novela que si estaba publicada hai anos en castelán. Estaba publicada no 2003 en castelán e agora acaban de traducila ao galego, de María Isabel Molina, O ferreiro da lúa chea. A portada xa nos indica un pouco de que vai, non? Por iso dicía que todos tiñan relación tamén con nós, porque isto ten que ver pois co Camiño de Santiago. Este é un rapaz que é É ferreiro. un rapaz, o protagonista, que se chama Iago de la Valle, que é ferreiro, pero que non comulga moito coas creencias, sobre todo coas supersticións do seu gremio. E entón, como castigo, ten que facer o Camiño de Santiago. Gústame moito que aquí, creo que aquí ao principio, histórica, na introducción di: desde os tempos prehistóricos tiveron privilexios os ferreiros, os homes que dominaban o lume ata convertelo no seu servidor. Eran libres de viaxar para cambiar de terra, de rei e de señor, e sempre eran ben recibidos e respectados. Pois di, ferreiros foron os antigos deuses, como Vulcano en Roma ou Thor en Xermania. O que le explica un pouco cal era o poder que tiñan ese gremio os ferreiros e o que podía supor que alguén como un rapaz, alguén noviño como era Iago de la Valle, que domina os segredos da forxa dos metais, pois oponse ás prácticas supersticiosas do seu gremio, e alá, castigado, Camiño de Santiago, que naquel tempo non había albergues como hoxe. Efectivamente, e moitos eran os perigos que atopaban tamén polo camiño, que non é simplemente dormir ao aire. Claro, non é o que podes imaginar hoxe en día, senón imaginade na Idade Media, que cando se sitúa a historia, imaginado que podía ser como castigo que che mandaran facer o Camiño de Santiago. Mira, pero xa existían os queixos de tetilla, que os nomé aquí. Bueno, era compensación, polo menos, xa que tens que facer o camiño, polo menos come queixo de tetilla. E imos ao pop, deixamos xa toda a parte máis histórica e viaxamos á actualidade da man dos bolechas. Dos bolechas, quen podía ser, non? Bueno, pois os bolechas sacan unha nova publicación que se chama Chispún e que son os bolechas e máis Monoulius Dop, que é un grupo, de feito, digamos que o conxunto está formado por un libriño, no que Carlos ten un problema cos seus irmáis, porque non lle deixa... Encántame. A min a historia deste libriño dos bolechas Chispún pareceme do mellorciño que escribiu Pepe Carreiro, porque está pobre de Carlos e quere ler unha historia do seu superheroe preferido, e a mí o que máis me gusta é cando chega, bueno, os irmáns todos... Cada un está con un instrumento de música e non deixan concentrarse para ler. Sí, pero un deles, que é Braulio, que está a tocar o acordeón e canta Mi Buenos Aires querido, tango, tango, tango. Lémbrame a un rapaz que eu coñezo tamén, que lle dá moito por tocar os instrumentos en xeral, os instrumentos en xeral que poden calquera circunstancia. Sabes de quen che falo? Sí, que pode tocar distintos instrumentos. A cuestión é que eu creo que aquí Carlos faise o dito ese de si non podes contra o enemigo,
únete a él. Pero non imos desvelar como remata esta historia dos bolechas, os bolechas Chispún. A cuestión é que o pack ven acompañado dun DVD do concerto que deron os Monolius Dop, cos bolechas, e ademais trae un código para descargar información. Tampouco, en plan, isto, cando mercas o libro co DVD, tes a opción que, se introduces o código que está aquí, que non imos a amosar, lóxicamente, podes descargarte as cancións que foron gravadas nun estudio, pues, en formato digital. Co cal, leva unha chea de cousas por un prezo estupendo. Un libro, un DVD e E a posibilidade da descarga. Da descarga legal en formato digital. Co cal, hoxe tiñamos de todo. Tiñamos este pack, Sí. aí, este pack que é os bolechas Chispún, Con Monolius Dop. con Monolius Dop, que é o libro máis concerto de videoclip máis disco en formato digital, o sea, unha nova historia dos bolechas, un DVD co concerto e a posibilidade de descargarnos o disco destes rapaces en formato digital. Tamén tiñamos esta historia de tres mulleres esnaquizadas pola historia, en un tempo de meigas, do sobrenatural, de demos, feitizos, inquisición, pois no monstro de Ile de Jorge Emilio Bóveda, que debuta non na literatura, pero sí da man de Editorial Galaxia. E isto é de O que leo. O que leo. O que leo. A ver, realmente era, sí, o que antes viña sendo Alfaguara xuvenil e infantil, digamos que Alfaguara se separou, e a parte infantil e juvenil adquiriu na Santillana Obradoiro e sacou o selo Lo que leo en castelán e O que leo en galego. Co cal, isto é en galego. O Ferreiro da Lúa Chea, de María Isabel Molina, que era un libro que se publicara no ano 2003 e que agora regresa en galego e que conta a historia deste rapaz na Idade Media dun ferreiro que decide que el non vai querer máis nestas supersticións do seu gremio e, como se rebela contra un gremio que ten moito poder nese momento, de castigo a facelo camiño, insistimos, camiño no tempo da Idade Media. É un libro a partir de 12 anos. Oye, pois moi ben, Bueno, un pouco variado. Podíamos poñelo o DVD que nos poñer para ver. Bailar unhas pezas. Bailar unhas pezas. Mentres que non cantemos... Sí, non, mellor cantar non. Ata a vindeira semana. Todo el rato, yo creo que es un trabajo en el que no te dan el aprobado nunca, ni tienes la garantía de que lo tuyo va... O sea, no hay como en otros, igual en otros tipos de trabajos en el que la experiencia directamente te da ya la posibilidad de pasar un paso por delante y de asegurarte que las cosas van a ir bien. Aquí cada proyecto es un examen y cada examen lo tienes que aprobar. Y si no, bueno, pues recuperar todo el mundo. No hay una carrera impecable en el mundo de la música en el que no haya habido ni una sola mancha, pero por supuesto no te dan muchas oportunidades. Sí, en el caso, por ejemplo, del canto, que fue un proyecto, pongámosle la etiqueta de éxito, sí que hay un punto en el que cuando terminamos y decidimos aparcar ese proyecto para seguir nosotros solos, cada uno con su historia, lógicamente las metas son diferentes a las de un chaval de 19 años que está empezando y que se quiere comer el mundo, ¿no? Como quien dice. Pero yo en mi caso nunca tuve la sensación de vamos a triunfar, siempre fue como ir disfrutando de cada cosa que me iba pasando y me la iba encontrando, no la iba buscando demasiado. Y tal vez eso me hace disfrutar de una forma un poco más naif de todo lo que me va ocurriendo, sin buscar tanto el éxito por el éxito, sino que para mí lo primero de todo es la felicidad mía personal y el sentirme satisfecho con lo que hago y conforme, y luego ya lo que venga que haya sido porque se ha plantado esa primera piedra y porque todo lo que he construido después tiene sentido desde esa especie de piedra angular. Me he quitado el pescado de encima y sí hay un poco de despelote. Siempre he vivido, incluso cuando me puse el pescado es porque hubo un poco de despelote también, porque cuando venía del canto era todo demasiado serio, demasiada industria, demasiado así empujado en algunos momentos,
Y era como una especie de corte de manga a todo eso que habíamos vivido. Pero luego me di cuenta de que tampoco me ayudaba demasiado esconderme detrás de nada y me he despelotado aún más. Pero tengo la suerte de haber vivido siempre un poco mi vida y mi carrera artística, pongámosla entre comillas, en pelotas, ¿no? Porque siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y eso la verdad es que a nivel artístico. Luego, obviamente, cuando estás en una compañía de discos tienes tus planes de marketing, tus estrategias, tus cosas que hacer que no te gustan tanto, tus cosas que hacer que te molan más y las tienes que seguir. Pero a nivel artístico, o sea, las canciones que he compuesto siempre eran como quería, hacia donde quería y nunca me han dicho, oye, ¿por qué no haces un tema de reggaetón? Es que hacer cosas sencillas que tengan impacto desde la sencillez es muy difícil, muy complicado. Y yo me considero una persona que toda la vida ha compuesto con mis 4 acordes de siempre y tal vez con motivos que a veces rozan el tópico, pero siempre tienen un punto de... Igual es por la ingenuidad que lo hacen muy abierto a todos los públicos, porque es una canción, a mí me ha pasado con Una vez más, que me la han mandado millones de padres de sus hijos cantándola en el coche, es una locura, y los niños pillan mucho eso, ¿no? El Despacito, a ver, que es una canción que yo no me la pongo por las mañanas para levantarme el ánimo, pero cuando lo oigo suavecito y veo al niño, ayer estaba en el jardín de mi casa y oigo a los del parque al otro lado de la verja cantando Despacito, suavecito, y digo, pues eso es que los niños pillan esas cosas. Y no hay que darle más vueltas, es divertido y ya está. Y hay que usarla, algunas canciones hay que usarlas para meditar y pensar en tus movidas más profundas y otras para pasártelo bien. Creo que rompemos un poco la monotonía porque es un formato acústico, pero lo único que llevamos de acústico es que no llevamos guitarras eléctricas, porque yo lo llamaría casi un formato pop, porque vamos con una guitarra barítono, que es súper guay. Además la compramos, no conseguíamos probarla porque nadie tenía una guitarra barítono para dejarnos a probar. Es una guitarra que es una mezcla entre un bajo y una guitarra. Entonces la tesitura grave de la banda la lleva Raúl con esa guitarra, ¿no? Y si no, el piano, que abriendo un poco la mano ya encuentras tesituras graves como para apoyar casi los bajos de las canciones. Yo voy con una guitarra acústica y llevamos un set de batería normal. No llevamos los super platos ni baquetas, sino que vamos con hot rods, que son unas baquetas un poquito más soft de las baquetas normales, son menos agresivas, pero el formato es super pop. O sea, hacemos canciones en formato pop que suenan a pop. No suenan a un concierto acústico, melancólico, íntimo y con 2 elementos, sonando una tecla, un piano y una cuerda, una guitarra. No, hay un poco de vida. Entonces la gente se sorprende y me dicen al acabar el concierto que como tenemos la cara de llamarle acústico, que no es un acústico, es un concierto tal cual. Desde el minuto 1 que entré en el mundo de la industria me quedé flipado con un estudio de grabación, con un Pro Tools, con sonorizar cosas, con dónde se colocan los micros, y soy súper niño pequeño, en eso lo pregunto todo, soy muy pesado. Cuando encuentro a alguien que sabe más que yo, que es la mayoría de las veces, me pego a su lado y como resulto simpático, pues no me dan una colleja ni una patada en el culo ni me echan, sino que me acaban enseñando cosas de una forma divertida. Y he tenido la suerte de trabajar con súper ingenieros de sonido, desde Nigel Walker, que ha trabajado con los Beatles, con Pink Floyd, con grandísimos grupos que me ha enseñado muchísimo. Bori Alarcón, que tiene no sé cuántos Grammys también sonorizando y haciendo de ingeniero de sonido, y ahora últimamente con Max Dingle y Tato Latorre, que son también 2 súper productores. Y ya te digo que soy súper curioso, o sea, no se me pasa un cable donde lo enchufan sin preguntar qué es, para qué sirve este botón, y si lo aprietas, y si aprietas este que no has apretado, y soy un pesado en eso. Entonces, a base de mi pesadez y de mi dar el coñazo, he aprendido de gente que tenía mucho que contar. Y muchas veces tenemos la mala costumbre de la gente que nos dedicamos a la música a no investigar y no bucear. Y a mí me encanta, no me quiero quedar en la superficie, me gusta bajar un poco más. Es muy bonito ver el mar, pero los buceadores salen de ahí y te dicen, joder, si vieras lo que hay abajo, te molaría todavía más. Y lo amarías mucho más. Al final la gente que bucea en las cosas, pues en cualquier trabajo, es la que más lo ama, ¿no? Y yo me considero un amante por encima de todo de mi curro y súper respetuoso con todo lo que lo rodea.
Bueno, Media Vida es una novela que arranca en el año 50, cuando 5 compañeras de un internado de colegio de monjas juegan a un juego aparentemente inocente, pero que termina muy mal, salvajemente, y que se reencuentran 31 años más tarde en una cena organizada por una de ellas, cuando han pasado muchas cosas. Claro, ellas son otras mujeres, aunque sean las mismas, pero aquello que ocurrió en el pasado de alguna manera va a tener que resolverse en esa cena. En esa cena van a resolverse muchas cosas, también parte del futuro de todas ellas, van a cambiar algunas cosas, van a clarificarse algunas cosas y va a haber muchos descubrimientos. Me interesaba tener una escena en el pasado, que es la escena del 50, que provoca muchas cosas en el futuro, pero sobre todo lo que me interesaba era homenajear a esa generación, la generación de mujeres nacidas en los 30, la generación de nuestras madres, de la mía por lo menos, que se educaron durante el franquismo, que llegaron a la transición con una mochila muy pesada que de pronto la transición les negó y tuvieron que metamorfosearse en otra cosa. Y además se convirtieron un poco en distorsiones, ¿no?, dentro de esa época, porque realmente esa época ya empezaba a ser muy diferente a lo que ellas habían conocido, y de ahí hacia adelante. Es decir, que recorrieron un larguísimo camino entre la educación que recibieron y la sociedad a la que fueron a parar. Eso es realmente lo que me interesaba. La transición pues fue exactamente el momento en que eso se manifestó, y la ley del divorcio fue un símbolo, porque realmente si una ley cambió las cosas a la sociedad y permitió que las personas pudieran cambiar su vida, fue esa ley. Por eso elegí precisamente esa ley y ese momento. Llegaron bastante perplejas, bastante mal preparadas, bastante engañadas, muy engañadas. Muchas de ellas permitieron que las desengañaran, otras no, y experimentaron, yo creo que todas, en mayor o menor medida, también en función de lo que querían llegar a entender, experimentaron un momento de desengaño y de abertura de ojos, ¿no? Realmente se dieron cuenta que aquello que a ellas les habían enseñado no era la verdad, si es que la verdad puede perseguirse, pero realmente aquello que les habían enseñado era una mentira muy grande. Y hay un proceso que a mí me conmueve mucho en estas mujeres, he conocido muchas, he entrevistado muchas. Me conmueve ese proceso de despertar, ¿no? Ese que algunas hacen muy valientemente, otras no tanto, pero en todo caso es un reto que la vida les puso por delante, y creo que quizá porque las hemos tenido tan cerca no las hemos valorado lo suficiente. Yo empecé esta novela pensando, bueno, yo que he novelado la invasión napoleónica en Barcelona, no me va a costar nada documentar el año 81, entre otras cosas porque yo recuerdo el año 81, pero eso es un error. Tú tienes que, si vas a documentar una época, tienes que empezar prescindiendo de tus recuerdos, porque tus recuerdos son siempre parciales y muchas veces no se corresponden con los de otra persona. Vamos, siempre los recuerdos personales son parciales, siempre. Y luego tienes que decidir también qué mundo de ese momento quieres retratar, porque hay muchas posibles maneras de retratar los 80. La movida, por ejemplo, que es una de las más tópicas, de las que más conocemos, es una de ellas, pero mis protagonistas tienen 45 años en el año 81, no tienen edad ya de movida, es otra generación, no tienen unos intereses culturales muy elevados, por tanto tampoco me sirve la etapa del despertar cultural tan efervescente que sobre todo se vivió en Barcelona y en Madrid. La novela está ambientada en Barcelona, pero esa etapa tampoco, de manera que tuve que buscar el hueco en el que me interesaba colocar a mis protagonistas, que nada tiene que ver con estos tan conocidos, y a partir de ahí documentarme y a partir de ahí intentar recrear. Eso es lo difícil, construir los personajes siempre es lo más complejo. Yo siempre comienzo por los personajes. No sé si es algo que le debo al mundo del teatro, al que adoro, pero siempre comienzo por tratar de definir muy bien los personajes. Siempre me acuerdo de una frase de Mercè Rodoreda, la escritora catalana, que decía: una novela no funciona hasta que crees que puedes encontrarte a tus personajes en la cola de la panadería. Creo que es muy cierto. O sea, realmente tú no puedes pretender construir una ficción hasta que esos actores de tu ficción son para ti diáfanos, como si fueran personas de carne y hueso. En este caso, además, eran 5 tan bien diferenciadas, con tanto peso las 5, que fue sin duda la labor más dura. No podemos huir ni de nuestro pasado, ni de aquello que fuimos en el pasado y que para ciertas personas siempre seremos.
Es decir, hay ciertos roles en la infancia que se arrastran durante el resto de tu vida con aquellas personas con quienes se manifestaron en un primer momento, familiares, amigos de la tierna infancia, y ante esas personas, por mucho que hayamos cambiado, siempre seremos aquellos que fuimos.